Simplemente entréis en mi página de Facebook, busquéis por Luis Jiménez Gavarri y ya rápidamente vais a encontrar el enlace, amén, de la grabación en directo. ¿Todo bien, John? ¿No? No nos deja tener el teléfono así. ¿O por dónde viene? ¿Me digo? Creo que no se puede. ¿No se puede? O si quieres, aprieta y luego lo colocas. ¿Cómo te digo? Inícialo. Y luego ya lo cambias. Bueno, vamos a comenzar ya. Mirad, vosotros veis que tenéis en vuestro libro de estudios El Reino, Poder y su Gloria. El libro que vamos a estudiar en estos 3 meses, este primer libro de este curso, habla acerca de la introducción del Nuevo Testamento, o sea, un pequeño panorama básico para poder entender más o menos cuando nosotros leíamos o intentemos estudiar el Nuevo Testamento. Creo que todos nosotros, todo estudiante de la palabra del Señor, todo amante de la Escritura, y no simplemente eso, sino todo hijo de Dios que está interesado en conocer más de la palabra del Señor, tiene que tener una base básica, pero sólida, de la materia que está estudiando. Y evidentemente nosotros, antes de poder estudiar, nosotros tenemos que tener una base sólida, y en este caso vamos a intentar dar una base, una plataforma básica. No vamos a entrar en profundidades porque sería imposible poder abarcarlo en un breve espacio de tiempo, pero sí vamos a intentar dar una base básica, una plataforma básica de acerca del panorama del Nuevo Testamento. Como bien he dicho antes, y he preguntado acerca del tiempo intertestamentario, para los hermanos que han venido un poquito más tarde. El tiempo intertestamentario, para que ustedes lo entiendan, es el tiempo que transcurre desde el último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, en este caso Mateo. Un lapso de tiempo que aproximadamente dura más de 400 años. 400 años de silencio, donde conforme los estudiosos no se oye palabra de Dios. Una sequía espiritual tremenda, 400 años. El último profeta en profetizar del Antiguo Testamento lo encontramos en Malaquías. En esos 400 años de silencio, el pueblo de Israel pasa por una sequía espiritual donde no hay voz de Jehová con frecuencia, como ocurría en el Antiguo Testamento, hasta que Dios decide levantar a un profeta llamado Juan el Bautista. Un profeta que vive en el desierto, se viste con piel de camello, cinto de cuero, come miel silvestre, come langostas. O sea, ante los ojos humanos podríamos decir que es un loco, pero un hombre que vivía en la soledad del desierto y estaba conectado, amén, a la voluntad del Señor. Y se levanta con una palabra profética. Fijaros vosotros, la palabra profética no es una palabra dulce a los oídos de los oyentes. Después de 400 años de silencio, el pueblo quizá estaría guardando o esperando una palabra profética más suave que regalara sus oídos, pero es todo lo contrario. Juan Bautista se levanta con la palabra profética: arrepentíos, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué habrá causado esos 400 años de silencio dentro del pueblo de Israel? Que la Biblia en Mateo 3:4 dice: y salían a él, hablando de Juan Bautista, y salían toda Jerusalén, toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. O sea, Juan Bautista les está diciendo: generación de víboras, arrepentidos, o sea, les estaba llamando pecadores. Pero aún así, todo Israel, todo Judea y toda la tierra de Palestina salen a escuchar palabra de Jehová en boca de Juan el Bautista. ¿Lo entendéis? Son 400 años de silencio. Imaginaos vosotros, amén, qué escándalo o qué provocó en Israel que después de 400 años de silencio se levanta un hombre realmente con la voz de Dios y con palabras proféticas dentro del pueblo. Nosotros hemos hablado acerca de esto, tiempo intertestamentario. Lo importante de que vosotros tenéis que entender es saber qué hechos más importantes. Evidentemente no vais a poder abarcar toda la información o todos los sucesos, pero sí al menos intentar conocer los hechos más importantes que ocurrieron en este tiempo conocido como el tiempo intertestamentario. Mirad, en el año 587 a.C. ocurre el último de los exilios del pueblo judío. Ocurre por mano
del imperio babilónico. Aproximadamente el judío, el pueblo de Israel, está 70 años de cautiverio. 70 años bajo el imperio babilónico. Ahora bien, después de esos 70 años, donde está cautivo bajo las fuerzas de Babilonia, Dios levanta un rey también pagano llamado Ciro el Grande, pero que en su tiempo Dios le llama su siervo. Este viene del imperio persa, Ciro el Grande. Él consigue conquistar el imperio babilónico y lo derrota, lo aparta y establece su imperio, el imperio persa, a través del Ciro el Grande. Y cuando entra Ciro el Grande a gobernar, lo que hace es que da carta de libertad a todos los judíos y les dice: os doy libertad, podéis volver a vuestra tierra. Ahora bien, ¿qué debéis de saber acerca de este tiempo intertestamentario? Muy fácil. Aquí ocurre un hecho muy significativo que muchos no saben y tenéis que aprender acerca de esto. A la hora del decreto de que de que el rey Ciro el Grande les da libertad a los judíos para salir de Babilonia y volver para vuestra tierra, o sea, son libres. Un pequeño grupo vuelve a Jerusalén. Y cuando vuelve a Jerusalén, Juana lo que hace es restaurar el templo de Jerusalén, que estaba destruido, y establece Israel por completo. Pero otro grupo de judíos se queda en Babilonia y no vuelve a su tierra. ¿Tienen libertad? El rey Ciro le ha dicho: marchado, podéis volver a vuestra tierra. Pero en cambio hay un grupo que vuelve, pero otro se queda. ¿Por qué se queda? Porque después de 70 años lo que ha ocurrido es que muchos judíos dentro de Babilonia han hecho familias. Se han sentido tan cómodos con el sistema babilónico que se han quedado dentro de Babilonia y no han querido volver. Han dicho: tenemos aquí la familia, los niños nos han nacido aquí, incluso muchos tendrían nietos, tenemos nuestras casas y nuestros trabajos, ¿para qué volver? Y muchos judíos se quedan dentro de Babilonia. Ahora bien, hay un tercer grupo que no va a Jerusalén, ni se queda en Babilonia, sino que se dispersan por todas las naciones del mundo. Se van, se esparcen por todas naciones del mundo. Esta dispersión de judíos, quédate con esta expresión, esta diseminación de judíos que se dispersan por todo el mundo, se le conoce bajo el término diáspora. ¿Cómo se conoce? Diáspora. La palabra o el término diáspora quiere decir diseminar o esparcir, y es un término que tú te tienes y yo nos tenemos que familiarizar, porque en el estudio de teología o en muchos de los mensajes de los siervos del Señor seguramente vais a escuchar este término llamado diáspora. Cuando ustedes escuchen diáspora, os pregunten qué es la diáspora, ustedes van a tener que responder: es cuando el pueblo judío tuvo libertad para volver a Jerusalén, a su tierra, después de haber estado 70 años cautivo en Babilonia. En vez de volver, lo que hacen, que se dispersan por otras naciones y se establecen en otros lugares. Este es uno de los eventos más importantes que tenéis que recordar acerca de este tiempo conocido como el tiempo intertestamentario. Gloria a Dios. ¿Cómo se conoce esta dispersión de los judíos? Diáspora. Quedaros con esta palabra, diáspora. En este tiempo intertestamentario también ocurre otro hecho, y es que viene uno de los generales más influyentes de la historia. ¿Quién es? Alejandro el Grande. Viene y conquista todos los territorios importantes de aquel tiempo, como era Siria, Palestina y Egipto. Y nosotros sabemos que aunque su reinado duró muy poquito, ustedes saben que Alejandro el Grande muere a una temprana edad de 33 años aproximadamente. O sea, con 33 años Alejandro el Grande muere, pero no su influencia. Era tan grande su carácter, era tan grande su influencia dentro del imperio y dentro de lo que conquistó y alcanzó, de que aunque él muere, su influencia sigue estando viva. Incluso que después de tanto tiempo, más de 2000 años, todavía el mundo sigue, amén, bajo los vestigios de la influencia griega o la influencia helenista. Después de su muerte, como habéis leído, suben al poder 4 generales, creo que son 4, no está en el libro, pero yo lo digo. Suben al poder
4 generales importantes de Alejandro el Grande, como eran Seleuco, Lisimaco, Calísandro y Ptolomeo. Eran 4 generales principales. No os preocupéis, no me pongáis caras raras, no lo tendréis que memorizar, simplemente es una información añadida. Los 4 generales importantes de Alejandro el Grande eran Seleuco, Lisimaco, Calísandro y Ptolomeo. ¿Qué ocurre? Prestad atención ahora. Uno de los generales que viene del imperio seleucida es llamado Antíoco Epifanes. Y ya muchos de ustedes seguramente sabrán de quién hablo. Antíoco Epifanes o Antíoco IV. Este fue un general que intenta someter a todo el imperio judío. A todos los judíos los intenta someter. E intenta quitar la adoración a su verdadero Dios. Claro, nosotros sabemos que después del cautiverio de 70 años, Israel ya no es como antes. Israel antes era un idólatra. Israel antes era alguien que se iba detrás de todos los dioses. Pero después de 70 años han aprendido la lección. Y han aprendido que solamente Jehová es uno y solamente se le tiene que adorar a él. Por lo tanto, él no se doblegan delante de Antíoco Epifanes, que viene del imperio griego, no se somete. ¿Qué hace? Que a partir de ahí, Antíoco Epifanes lo que hace es una persecución en contra de los judíos, y es ahora donde entendemos o donde se desarrolla esa escena tan, no sé cómo decir la palabra, tan sucia, tan degradante para el pueblo judío y para Dios también. Y es que Antíoco Epifanes entra en el templo de los judíos, un lugar santo, y él en el lugar santísimo sacrifica una cerda. Algo que era totalmente profano y era totalmente inmundo delante de un pueblo, amén, como el pueblo judío. Ustedes saben que los cerdos para el pueblo judío eran inmundos. Pues coge Antíoco Epifanes y para profanar el templo lo que hace, entra en el templo de los judíos y sacrifica una cerda. De modo de que el templo en aquel momento queda profanado, ensuciado, amén, e inmundo por causa de lo que había acontecido ahí. Ahora bien, esto ocurre de que los judíos se enardecen y dicen: esto no lo podemos permitir. O sea, se están burlando de nosotros, están haciendo escarnio de nosotros. Además, mira lo que ha ocurrido: ha entrado en el templo de nuestro Dios Yahvé y ha sacrificado una cerda, algo tan inmundo como es para nosotros. Y en el año 167 se levanta un grupo de judíos, los cuales se rebelan contra él, y pocos años después consiguen tomar el gobierno, amén, y el control de Israel, y consiguen limpiar el templo de tal profanación. Este tiempo, el tiempo de esa revuelta donde se levantan los judíos y pelean contra Antíoco Epifanes y consiguen restablecer Israel, se conoce como el tiempo de los macabeos. ¿Habéis oído hablar de él? En muchas ocasiones seguramente. El tiempo de los macabeos. Fue en este tiempo, es en el tiempo intertestamentario. ¿De acuerdo? En este tiempo intertestamentario ocurre todo esto. Ocurre de que ese grupo de judíos, ¿de acuerdo?, teniendo como figura principal su líder militar llamado Judas el Macabeo, también conocido como el martillador. Judas Macabeo, también conocido como el martillador. Este tiempo no duró mucho, lamentablemente, sino que en el año 63 a.C., Jerusalén cae bajo el ejército romano del general Pompeyo. Aún así, hubo partes de judíos que siguieron en ese espíritu de rebeldía y nunca quisieron someterse a las influencias de naciones extranjeras que intentaban someter al pueblo judío a su cultura o a sus ideologías. Por eso entendéis ahora por qué era tan malo para el Imperio Romano una selección o alguien que se rebelara contra el imperio. ¿No entendéis? Porque constantemente siempre ha habido hombres que siempre han intentado rebelarse contra el Imperio Romano y restablecer el control en Jerusalén, y no simplemente judíos, sino otras fuerzas extranjeras siempre han intentado quitar el gobierno y la autoridad al Imperio Romano. Por eso ahora entendéis también por qué Jesús, en cierto modo, para ellos era una gran amenaza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos veían que le seguía una gran multitud a Jesús. Y no simplemente eso, sino que cuando Cristo predicaba, él le decía que había venido a establecer el reino de Jehová entre los hombres. Entonces para ellos lo escuchaban
Y claro, ellos oían con oídos carnales y no entendían el trasfondo de lo que el Señor había dicho. Entonces, para ellos lo que era un sedicioso, era algo que tenía que controlar y tenía que tener con la cuerda corta, no sea que se rebele contra nosotros y se rebele contra el imperio. Pero todo este tiempo provocó el resurgimiento perfecto para el ambiente donde Jesús tenía que nacer. Esto es algo glorioso. Y ahora vais a enlazar los eslabones. Todo esto provoca el resurgimiento perfecto para el ambiente donde Jesús tenía que nacer. Poder romano, influencia de la cultura griega, influencia de la religión judía. Poder romano, influencia griega y religión judía. ¿Qué tres influencias? Poder, influencia y religión. Amén. Ahora bien, antes de entrar en ello, porque va a ser súper interesante, yo quiero ustedes que sepan un poquito la división del Nuevo Testamento, o el panorama de la división del Nuevo Testamento. Ustedes me estarán diciendo, Luis, ¿no estás siguiendo un control? No, esto lo voy a hacer de manera retrospectiva. Voy a ir al final de las hojas para dar primeramente este punto y luego ya seguimos con el resto, ¿vale? En clases anteriores yo dije de que yo en estas clases yo voy a resumir lo más importante. ¿Tensi? Antes de que continúe, Sí, claro que sí. me aclare si también a Alejandro Magno se le llamaba Alejandro el Grande. Sí, así es. Conocido Alejandro el Magno, también conocido como Alejandro el Grande. Así es. Comunicaba a los hermanos acerca de que yo en estas clases yo voy a intentar dar las cosas resumidas y las más importantes. De modo que las cosas pequeñas, los pequeños detalles, os tenéis que encargar vosotros de leerlo en casa. O sea, va a haber igual respuestas en preguntas que yo aquí no lo digo, sino que está escrito en el libro y que vosotros os vais a tener que dar cuenta y leer esos pequeños detalles. Yo voy a dar las cosas más importantes y para intentar responder a las preguntas que surjan una vez que habéis leído esto. Sí, Lucía. ¿Estas tres que era el poder romano, la influencia griega y la religión judía qué era? Era la plataforma perfecta donde luego más tarde se iba a manifestar el plan perfecto de la redención. Ahora lo vas a entender, ahora te lo voy a explicar todo. El Nuevo Testamento está compuesto por ¿cuántos libros? 27. José, ¿cuántos libros? Pastor Arturo, ¿cuántos libros? 27. Muy bien, 27 libros, divididos en 4 secciones que marca este libro, ¿vale? Que estamos estudiando. Libros históricos, libros doctrinales, libros personales y libros proféticos. En este caso digo profético porque simplemente es uno. 4 divisiones importantes. Los libros históricos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y... Muy bien. Los libros doctrinales son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas y 1 de Juan. No segunda ni tercera, solamente 1 de Juan se considera como libro doctrinal. Y luego están los libros personales, que es 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y 2 y 3 de Juan. Y luego está el último libro profético, que evidentemente es Apocalipsis. Ahora bien, los libros históricos nos hablan de la historia de Jesús y del comienzo de la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Los libros doctrinales son las cartas escritas a cierto grupo de creyentes y que frecuentemente trataban con un problema específico dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo, cuando surgió un conflicto dentro de la iglesia, lo que hacía era enviar una carta para intentar corregir ese problema que había, ese conflicto que mayormente era o administrativo o también era doctrinal. Y luego están libros personales, que eran cartas escritas más bien a modo personal y no a modo general. En este caso, vemos que era su hijo en la fe, Timoteo, Tito y Filemón. Y también las cartas de Juan. Y luego está evidentemente el libro profético, que es solamente uno, que es el libro de Apocalipsis. Hay un dato importante, y es que el libro profético lo que pretende es dar a la gente un mensaje acerca de su situación presente y cómo reaccionar a ella. Y el segundo propósito era revelar eventos futuros y el plan de Dios al mundo. Esa es una de las directrices de la profecía. Es revelar al hombre su presente, pero también darle herramientas para que sepa
sobrellevar la situación que está llevando, pero también anuncia eventos del futuro. ¿De acuerdo? Ahora bien, para terminar esa sección, el Nuevo Testamento es escrito por ¿cuántos escritores? El Nuevo Testamento está escrito en vuestro libro de estudio. Por lo tanto, hubiese tenido que saber la respuesta. 8. Posiblemente 9. 8 autores escribieron el Nuevo Testamento. Algunos dicen 9. Y ahora os voy a decir por qué algunos dicen 9. Estos 8 fueron Mateo, Pedro, Juan, Marcos, Judas, Santiago, Lucas y Pablo. Y 9 dejan entre paréntesis porque no saben realmente quién es el autor del libro de Hebreos. Hebreos todavía no se sabe a ciencia cierta quién es su autor. Unos dicen que puede ser Pablo, otros dicen Pedro, otros dicen otro autor, pero no se sabe con exactitud. Nadie se atreve a confirmar quién fue el autor de los Hebreos. Pero nos quedamos con esa cifra. 8 fueron los autores del Nuevo Testamento. Y el tiempo que abarca sus escritos abarca desde el tiempo 6 antes de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. 6 antes de Cristo hasta el 95 después de Cristo. Vosotros tenéis que saber un detalle y no me voy a detener a explicarlo, otro día lo voy a explicar, simplemente os digo la información. Vosotros sabéis de que Cristo no nació en el año 0. Eso lo tenéis que saber, ¿vale? Aproximadamente nos dicen el año 4, el año 5 antes de Cristo. Entonces, por un tema de un mal cálculo de aquel que estableció el calendario como hoy en día lo tenemos, ¿vale? Otro día lo explico, no os preocupéis. Ahora bien, entramos en la parte interesante. El mundo del Nuevo Testamento después del periodo inter... Gloria a Dios, ¿no ves? Ya lo habéis aprendido. Tiempo inter... Solo quiero que vean el plan de Dios detrás de todos los sucesos. Quiero que lo miréis. Quiero que os embelecéis con la sabiduría infinita de nuestro Dios. Y quiero que veáis el plan perfecto de Dios detrás de todos los sucesos y cómo la infinita sabiduría de Dios, usando su omnisciencia y presciente y aplicando su sabiduría, Él hace que sea capaz de forjar y llevar a cabo su plan perfecto. Quédate con este texto porque es importante. Gálatas capítulo 4 y verso 4 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto para que te vuelva loco. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Os habéis quedado con ese detalle? Gálatas 4:4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no pudo nacer ni antes ni después cristiano. Cristo no pudo nacer ni antes ni después. Cristo nació en el tiempo exacto para que el plan de Dios se llevase a cabo conforme lo que estaba escrito y conforme lo que estaba diseñado. En el tiempo en el cual todos los factores externos y todo el ambiente sociocultural, político y geográfico iba a contribuir al cumplimiento del plan perfecto de Dios y por tanto al cumplimiento de cientos de profecías y de referencias mesiánicas que hablen acerca de Cristo. Cristo solo pudo cumplir todas sus referencias mesiánicas del Antiguo Testamento si Él hubiera nacido en el tiempo que nació. Si Él nace después, no puede ser posible. Si nace antes, tampoco. Tuvo que nacer en ese tiempo exacto y perfecto para que todo el cumplimiento del compendio de las profecías pudiese llevarse a cabo. Ahora bien, hemos dicho que hubo 3 influencias, ¿sí o no? Poder romano, influencia y religión judía. Ahora ya vamos en grano. Hubo varias influencias las cuales dieron forma de escenario del Nuevo Testamento. En primer lugar encontramos el poderío del Imperio Romano, el cual estaba gobernando en aquel tiempo. Por otra parte vemos la influencia de la cultura griega,
y por otra parte vemos la religión y la fe judía que practicaba el pueblo judío. Cada una de estas influencias contribuyen a preparar este escenario perfecto para que Cristo pueda manifestarse y para que Dios pueda llevar a cabo el plan perfecto de la redención. ¿Cómo contribuye, hermano Fernando, el poderío romano para la extensión del Evangelio y para el cumplimiento perfecto de Dios? ¿En qué contribuye el Imperio Romano? Muy fácil. Hubo grandísimas ventajas que los romanos aportaron al plan de Dios. O sea, Dios usó a los romanos para llevar a cabo su plan. Estas grandes ventajas eran, hermanos míos, que Roma extendió su poder desde el occidente del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates en el cercano oriente, de modo que abarcaba una extensión gigantesca de tierra en el cual el Imperio Romano tenía control absoluto. Todo este territorio se dividió en provincias. Las provincias se hablan acerca de pequeños terrenos, pero con bases militares, ¿vale? Muchas de estas, o algunas de estas bases o provincias romanas, nosotros las conocemos porque están escritas en la Biblia, y ahora cuando yo te las cite vas a decir, ah, es cierto. De estas provincias romanas son Macedonia, Acaya, Siria, Asia, Galacia o Panfilia. Son nombres que te tienen que sonar porque fueron lugares donde Pablo marchó a predicar, donde el Evangelio fue establecido y donde hubo iglesias en cada una de estas provincias. Por lo tanto, ¿qué es una provincia? Un territorio con una base militar, gobernado por una base militar. Uno de los grandes beneficios del Imperio Romano en esa época fue gracias a que su poder y fuerza política produjo unidad militar y, atención, libertad para los viajes y para los comercios. Hasta entonces era inviable. Tú salías por un camino y, señores, tenías que marchar bien atento, porque en aquel tiempo, fuera de la protección del Imperio Romano, antes que viniera el Imperio Romano, eran lugares que eran peligrosos y que no eran seguros. Por lo tanto, si tú ibas, te lo tenías que pensar dos veces, porque si salías a cualquiera de los caminos podían asaltarte y podían robarte, incluso podían matarte. Por lo tanto, antes del Imperio Romano, todo camino, toda calzada o cualquier lugar donde tú querías ir era un viaje siempre peligroso, porque siempre había personas que intentaban robarte o hacerte mal, lo que hoy en día conocemos como ladrones o como asaltantes. De modo que a los ciudadanos romanos se les daba protección especial. Escúchame bien, a los romanos se les daba una protección especial y podían viajar por todo el imperio sin temor a ser dañados o a ser arrestados falsamente. O sea, uno que era ciudadano romano podía viajar tranquilo, sabía que no podía ser arrestado falsamente y podía caminar seguro porque sabía que las calzadas y los caminos estaban protegidos. Ahora bien, ¿dónde tú ves esto reflejado, esta seguridad? ¿En quién? ¿En Pablo? Pero Pablo, sobre todo Pablo. ¿Pablo por qué? Pablo, aunque era hebreo, él adquirió por suma, por dinero, la ciudadanía romana. ¿Qué pasa? Que para ellos era un romano, era ciudadano romano. ¿Qué pasa? Que él tuvo privilegios que ciertos judíos no tenían. Y uno de los privilegios es que a él no lo podían acusar ni arrestar falsamente. Por eso, si a Pablo no hubiera tenido la ciudadanía romana, lo hubieran podido condenar o lo hubieran podido matar en ese momento que lo arrestaron. Pero ahora, en cambio, como él tiene ciudadanía romana, lo primero que hace es apelar a César, porque tenía derecho a que el juicio fuese procesado en Roma y no fuese procesado en aquel momento. Por eso San Pablo tuvo la libertad también de viajar a tantos lugares y a tantos sitios, si no hubiera sido imposible. Gracias a la libertad y a la seguridad que había en los caminos y en las calzadas, Pablo podía ir a predicar a cualquier parte sin temor a caer en manos de los ladrones por la inseguridad de esas personas, y tampoco a ser arrestado falsamente. Y por eso San Pablo fue capaz de poder llegar a lugares tan grandes y tan lejos como San Pablo llegó. Aparte de ello, los romanos eran excelentes constructores de calzadas, de buenos caminos, sólidos puentes, y esto a su vez los mantenía libres de asaltantes. O sea, había personas que se encargaban de ello, ¿vale? O sea, de modo que todos los caminos, de un modo o de otro, conectaban con Roma. Y ahora entendemos por qué la expresión, todos caminos
Y era por este motivo. Y era porque el Imperio Romano, el sistema romano, construyó todas las calzadas y todos los caminos de modo que todos conectaban siempre con el Imperio Romano. De modo que eran lugares perfectos para poder caminar e ir de un lugar a otro. Y por último, los romanos limpiaron todos los males de su imperio de piratas, de modo que nunca antes hubo tanta seguridad, libertad y facilidad para viajar y para las comunicaciones. O sea, era la plataforma perfecta para que el Evangelio fuese llevado hasta lo último de la tierra. ¿Os estáis dando cuenta de todo lo que ocurre? ¿No os estáis viendo la sabiduría infinita de Dios? ¿No veis cómo Dios utiliza todas las cosas para el plan perfecto de Él? Ahora bien, también otra influencia muy grande, tremenda, es la influencia griega. Aunque los romanos eran los gobernantes políticos, pero en cambio el pensamiento griego dominaba la cultura. Quedaros con esto. El Imperio Romano gobernaba políticamente, pero en cambio la cultura griega, hermanos míos, o la influencia griega dominaba la cultura. A la cultura griega también se le conoce como la influencia o cultura helenista. Helenista. Acordaos del nombre Helena y añadir ista. Helenista. ¿Vale? Entonces a un griego también se le llama helenista. ¿Por qué? Porque es la cultura que procede de los griegos, también conocida como helenista. Muy bien. Pero hubo una inmensa influencia que contribuyó a que fuese el plano perfecto de la manifestación del plan de la redención en ese tiempo. Y es que las naciones recibieron influencia de la cultura griega y adoptaron, quédate, un espíritu inquisitivo de preguntar el origen y el significado del universo. Temas tan influyentes estaban interesados en saber quién era Dios, quién era el hombre, qué es lo bueno, qué es lo malo. Todo griego siempre gustaba la novedad, escuchar algo. Eran personas que no se cerraban, eran personas con mentes abiertas para indagar en los misterios que había más atrás de la lógica. Por eso el plan era perfecto. Esa cultura se extiende por todo el imperio, de modo de que ese sentir de querer saber acerca de Dios, del universo, de la existencia, de existirá Dios, qué hay detrás de la muerte, acerca del bien, del mal, de la naturaleza del hombre, se impregna en la mentalidad de todo el imperio romano. De este modo el griego contribuye a ser un vehículo, pero si algo contribuyó los griegos en el plan perfecto de Dios, sin duda alguna, fue su idioma y su escritura. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. El griego se convirtió en el idioma de los gobernantes, pero no solamente de los gobernantes, sino también de los esclavos. Las cartas, la poesía y las comunicaciones comerciales se escribían en griego, de modo que el griego se hablaba en todas las partes del imperio. El latín, que era el idioma del romano, solamente lo hablaban los romanos, seguramente muchos no podían hablarlo. El arameo, el hebreo, que era el idioma nativo del pueblo judío, seguramente lo hablarían los judíos, pero no más que ellos. Pero en cambio el griego lo entendían todos y la gran mayoría también lo hablaba. ¿Qué contribuye a esto? Muy fácil. A que los apóstoles, cuando predicaban, no necesitaban intérprete. Yo si tengo que marchar a Brasil a predicar, palabra profética de Dios es esta. Amén. Amén. Se han ayudado más los brasileños. El día que yo marche a Brasil, yo voy a necesitar un intérprete, porque no me sé el 100% la lengua brasileña o portugués, ¿de acuerdo? Pero si yo aprendo la palabra, el idioma portugués, yo no voy a necesitar ni que Eber, ni que Lucía, ni que nadie me interprete. ¿Por qué? Porque he aprendido el idioma. De la misma manera, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando cualquiera de los apóstoles predicaba, sea donde sea entre judíos, o sea entre griegos, o sea entre extranjeros, ellos predicaban en griego. ¿Por qué? Porque todos entendían lo que el idioma griego y la escritura. Esto contribuyó también a que todas las cartas, todo el Nuevo Testamento, exceptuando unos pequeños versos que fueron escritos en arameo, todo el Nuevo Testamento es escrito en el idioma griego. Idioma griego. El Nuevo Testamento no se escribe ni en arameo ni en hebreo. Olvidaros de las versiones bíblicas o de aquellos que intentan hacerte creer que el Nuevo Testamento existe una versión judía escrita en hebreo y en arameo. No existe. Porque el Nuevo Testamento, su original fue escrito en griego, siempre en griego.
¿De acuerdo? Entonces todo esto es algo glorioso. ¿Para qué? Para poder esparcir el mensaje universal del Evangelio a todas las naciones. No simplemente verbalmente, sino también escrito en el idioma que tanto los gobernantes reyes como los esclavos podían escuchar. Ahora bien, hubo una tercera influencia, la más importante. ¿Cuál era? La religión judía. Quedaros con esto porque hay un detalle que es digno de tener en cuenta. Las enseñanzas del Antiguo Testamento se extendieron a muchas partes del mundo como resultado de los acontecimientos que ocurrieron en el tiempo intertestamentario. ¿Qué ocurrió en el tiempo intertestamentario? Gloria a Dios. Que hubo judíos que se esparcieron por todo el mundo. Unos volvieron a Jerusalén, otros se quedaron en Babilonia y otros se marcharon. Los que se quedan en Babilonia son capaces, incluso dentro de Babilonia, de enseñar que el único Dios verdadero, ese es Dios. Entonces hay un tiempo conocido como el tiempo intertestamentario, donde ocurrieron una serie de hechos que ayudaron a la formación de ciertas plataformas para la manifestación. Ahora bien, vamos a ver dónde estoy. Ellos predican de tal manera, aquí estamos. Predican de tal manera de que aun el gran rey Nabucodonosor tiene tanta influencia, la influencia judía, la religión judía, la fe verdadera, esa consolidad, de que nosotros sabemos que aun Nabucodonosor tiene que acabar reconociendo que el Dios de Daniel es el Dios entre los dioses y el Señor entre todos los reyes. Tanta es la influencia judía de la religión judía que cientos de años después vemos que unos sabios del Oriente no eran judíos. Unos sabios del Oriente vienen en busca del Mesías, porque ellos habían escuadriñado la Escritura y sabían que había de nacer. Y por medio de la estrella ellos son conducidos. Y dice la Biblia que cuando lo ven, se postran y lo adoran. No simplemente lo reconocen como rey, sino lo reconocen como Dios, porque solamente se postra y se adora a lo que realmente es Dios. Por lo tanto, vemos realmente la influencia de aquellos que se fueron esparcidos a otras naciones y a todos los puntos del territorio. Ellos diseminaron la fe judía, de modo de que en ese momento, en esos cambios, en esa dispersión de los judíos por todo el mundo, ellos consiguen sembrar la fe judía y consiguen que gente no judía se convierta al judaísmo y vean la religión judía como la fe verdadera superior a todas las otras religiones. Porque quien conoce la verdad del Evangelio sabe que no hay otra religión superior por encima de la verdad del Evangelio. Y ellos establecen, de modo que hubo hombres que se convirtieron. Estos hombres que se convirtieron, que no eran judíos, cuando se convierten al judaísmo, se le conoce como gloria a Dios, prosélitos y temerosos de Dios. Fueron dos grupos de gente no judía que adquiere para ellos la religión judía y se conocen como prosélitos y como temerosos de Dios. Hay una diferencia entre ellos. La diferencia es esta. Es que el prosélito adquiere la religión judía en toda su totalidad, incluso con las demandas de las tradiciones de los ancianos, e incluso la circuncisión como señal del pacto. O sea, el prosélito lo adquiere por completo, está en su totalidad. Pero en cambio el temeroso de Dios es un judío más light, más rebajado. Ellos aceptan la ley como la ley superior, pero en cambio no admiten la tradición de los ancianos y no se circuncidan. Esta es la diferencia entre el prosélito y el temeroso de Dios. Por lo tanto, si alguien te pregunta si hay diferencia, ¿usted qué tiene que responder? Que sí, que hubo una gran diferencia entre uno y otro. Vamos a ver, dentro de los 10 mandamientos hubo 613 y al final acabaron como por 2000 y pico. Esos 2000 y pico mandamientos extras de los 10 mandamientos principales simplemente eran añadiduras, que eran tradiciones y normas de ancianos que ponían sobre la ley. Que es lo que Cristo
recrimina a los fariseos, que intentan imponer cargas tan pesadas que ni ellos con un dedo pueden moverla. Esto es lo que es. Entonces, Cristo vino a cumplir la ley, pero no la tradición de los ancianos. Por eso en alguna ocasión Él comete actos que para los fariseos y para los saduceos, para los fariseos o para los religiosos de aquel tiempo, les parece algo tan agravante. ¿Por qué? Porque estaban rebelando en contra de las tradiciones, nunca de la ley. Porque si alguien cumplió la ley al 100%, ese fue Jesús. Es más, el único hombre que ha podido cumplir con la ley en su plenitud fue Jesús. Pero Jesús no estaba obligado a cumplir con las tradiciones de los ancianos, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, era lavarse las manos cuando los discípulos comen con las manos sucias y les recrimina que está diciendo no, eso es añadiduras. Si tienen hambre los pobres, dejar que coman, aunque tengan las manos sucias, dejar que coman. ¿Por qué? Porque no estaba obligado a cumplir con la tradición de los ancianos. Jesús vino a cumplir con la ley de Dios, el cual era su Padre y por lo tanto lo estableció. Vamos a ver que me se ha perdido una hoja o no la encuentro. Permitidme que haga una parada. Muy bien. En este tiempo, del tiempo ¿y qué es el tiempo intertestamentario que me se ha olvidado? ¿Seguro? ¿En 400 años? Muy bien. Pues en ese tiempo surge una cosa. Y es que, atención ahora. El judío está fuera de su tierra, Fernando. Y fuera de Jerusalén no tiene templo. No tener templo significa que no tiene lugar de adoración, ni lugar donde sacrificar a Jehová su Dios. No tiene lugar donde poder reunirse, y tiene lugar donde poder leer la Torá, la ley. ¿Qué hacen ahora? Nos han quitado de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestras costumbres, y nos han quitado de Jerusalén donde estaba el templo. ¿Qué hacemos ahora? No podemos hacer nada. Pero ¿cómo podemos mantenernos en comunión con el Dios verdadero? Muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Gloria a Dios. No podemos adorar en el templo, no podemos sacrificar en el templo, pero lo que no nos puede impedir los babilónicos es que nos reunamos para meditar en la ley y para adorar a nuestro Dios. Y ellos forman lo que hoy nosotros conocemos como sinagoga. O sea, la sinagoga no es algo moderno, es algo que se creó en aquel tiempo intertestamentario. Fue una opción. Fue algo que tuvieron que tomar los judíos para intentar complacer esa necesidad espiritual, llenar esa necesidad espiritual que en aquel tiempo se la suplía el templo a través de la adoración y del sacrificio. Pero si no hay templo y no hay sacrificio, nos da igual. Nos reunimos y seguimos adorando. Y una sinagoga es compuesta a partir de 10 miembros o más. O sea que si son 9 no es una sinagoga. Tiene que ser 10 miembros o más para poder constituir, amén, una sinagoga. Cuando se reunían 10 personas, ya podían constituir lo que sería una sinagoga. Lo que hacían era reunirse y lo que hacían era discutir, debatir, leer la Torá, la ley de Jehová, y también era un medio para adorar. Ellos en su adoración, ellos adoraban a Dios, y la ley, en la lectura estaba incluida la ley y los profetas. Vaya lección nos da los judíos en este tiempo, ¿verdad? Ellos no dependieron del lugar ni dependieron del templo para seguir comunicado con Dios. Ellos supieron que la adoración con Dios está mucho más allá de un lugar. Amén. Gracias, Juana. Adorar a Dios no simplemente se le adora dentro de la iglesia. Adorar a Dios se le adora allá donde tú estés. Sea en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, es un lugar perfecto para que tú le sigas adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay quien se le quita, no quiero entrar a predicar, es que ya estoy como medio predicando. Hay quienes quitan la iglesia y dejan de ser cristianos, porque solamente saben ser cristianos dentro de la iglesia. Pero lo que a ti te da identidad de cristiano no es la iglesia. Perdonadme, la iglesia es importante, amén. Tenemos que venir todos los días a la iglesia, gloria a Dios por ello. Pero a ti lo que te da identidad no es la iglesia, a ti lo que te da identidad es Dios, y que eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Jesucristo. Amén. Eres hijo de Dios en la iglesia, pero eres hijo de Dios en la calle. Amén. ¿De acuerdo?
Ahora bien, hay algo más para ir terminando, y es que es la conversión de los no judíos al judaísmo, que ya lo he dicho. Y eran los prosélitos y los temerosos de Dios. Y un hecho muy importante es que en el tiempo ocurre algo glorioso. Y es que en aquel tiempo, todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, para ellos la Torá y el Tanaj, o sea, el compendio de los 5 libros de la ley más los profetas, ellos simplemente estaba escrito en hebreo y en arameo. Pero ahora se juntan 70, mayormente 72, y escriben el Antiguo Testamento al griego. A esta traducción del Antiguo Testamento al griego se le conoce como la famosa traducción de la Septuaginta. Esto lo vais a escuchar infinidad de veces, Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al... ¿Y cuántos fueron los que escribieron? 72 personas. Por eso es Septuaginta, 70. Porque fueron 72 los autores sabios que escribieron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. De ese modo, todos podían leer la ley de Jehová y los profetas que Dios había establecido. Ahora bien, todos los sucesos intertestamentarios provocaron... ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? No, vale. Todos los sucesos intertestamentarios provocaron un escenario en el cual Cristo nació y se desenvolvió y desarrolló su ministerio. Ya hago una pregunta ahora. ¿Qué panorama había en tiempo del Nuevo Testamento cuando Cristo nació y en tiempo de los apóstoles? O sea, ¿qué escenario había? Primero, en el tiempo de Jesús existía un templo. ¿Sí? El templo existía. El primer templo es destruido en el 587 a.C. Este es el templo que construyó Salomón. Lo destruye el imperio babilónico. Pero los judíos que salen, a través de Esdras y de Nehemías, lo restauran. Lo restauran y es el segundo templo. Pero más tarde es vuelto de nuevo a ser destruido por Antíoco Epifanes, ¿de acuerdo? En el tiempo intertestamentario. Pero hubo una tercera reconstrucción por mano del rey Herodes en el año 20 antes de Cristo, y por lo tanto se le llama el templo de Herodes el Grande, ¿de acuerdo? Había un montón de Herodes, ya en otra lección ya estudiaremos acerca de estos Herodes, ¿vale? Pero Herodes el Grande en el año 20 antes de Cristo restablece el tercer templo, amén, de Dios. Este templo era similar a los anteriores, teniendo sus divisiones más importantes: lugares para los no judíos, y después el famoso lugar santo, y tras una gruesa cortina, pero gruesa cortina, se encontraba el lugar santísimo. ¿Por qué era tan gruesa? Porque evidentemente solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, solamente una vez. ¿Y por qué era tan gruesa? Se dice que era tan gruesa que solamente tenía que ser a través de 2 yuntas de bueyes, podían romper y rasgarla de arriba abajo. Tenían que poner bueyes estirando de un lado y de otro para poder romperla. O sea, era imposible poder romper ese trozo de tela que separaba el lugar santo al lugar santísimo. En cambio, cuando Cristo muere, dice la Biblia que el templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que la respuesta de la salvación venía del cielo a la tierra. Yo le he dicho un amén poderoso a eso. Entonces lo restablece. Y lo segundo que encontramos en este tiempo, quedaros con esto. O sea, pero nosotros como vestidos como judíos, metidos dentro de Palestina en estos momentos. Estáis viendo el templo de Herodes. Estáis viendo romanos gobernando. Y estáis viendo a mucha gente hablando en griego y haciendo las cosas. Lo segundo que encontrarás es que en aquel tiempo pasaron a 2 grupos importantes. Uno llamado fariseos, saduceos. El primer grupo, ¿cómo se llama? Eber. Y el segundo se llama fariseos y saduceos. Eran 2 partidos principales dentro del judaísmo que los controlaban todo. Por una parte, los fariseos significa la palabra separado. O sea, el fariseo se consideraba el verdadero pueblo de Dios. Era el santo de los santos, el apartado, el fariseo, el envanecido. Y estos eran los que guardaban de manera estricta la ley y las tradiciones de los ancianos, aceptando los escritos proféticos.
Y la doctrina, esto es muy importante, ¿vale? Porque hay una gran diferencia, Cristian, entre el fariseo y el saduceo, tocante la doctrina. Y es que André, la doctrina de ellos es que creían en ángeles, creían en espíritus, creían en la resurrección de los muertos. Ellos oraban, ayunaban, daban diezmos de todas sus posesiones y ganaron un gran número de adeptos como judíos. Eran perfectos exteriormente. Muchos de ellos Dios los condena, Jesús les condena. Es cuando les dice: blancos por fuera como los sepulcros, pero por dentro estáis llenos de muertos. Simplemente se tenían al cumplimiento externo religioso, pero por dentro estaban muertos. Realmente no tenían comunión con Dios. Hablando que no simplemente es el cumplimiento externo, sino que lo más importante es la limpieza del corazón. Y luego están, hermanos míos, los saduceos. Al contrario de los fariseos, ellos aceptaban, son un poquito raritos estos saduceos, son raritos, pero son muy importantes porque controlaban todo. Los saduceos, estos aceptaban la ley como autoridad, pero rechazaban toda tradición de los ancianos y, atención, no creían en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección de los muertos. No creían en nada. Estos tenían más influencia helenista y estaban más interesados en el templo y el sacerdocio y en el poder político, de modo que casi todos ellos eran sacerdotes. Eran los sacerdotes. Amén. Eran los romanos que tenían el gobierno del imperio, ¿vale? Pero en cambio a los judíos se les daba cierto grado de autoridad para que gobernasen entre ellos cuestiones políticas y religiosas. Esta autoridad que residía en se llamaba un concilio, y era el concilio conocido como el Sanedrín. Gloria a Dios, habéis estudiado, Dios os bendiga. A este concilio se le conocía como el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto aproximadamente por 70 personas. La mayoría de ellos saduceos. ¿Por qué? Los saduceos venían de la casa sacerdotal. La gran mayoría tenían dinero, y había algún fariseo que tenía gran estatus que también estaba incluido dentro de ese Sanedrín, pero mayormente eran saduceos, ¿de acuerdo? Y por eso se le conoce como Sanedrín. Sanedrín compuesto por 70 personas. Este Sanedrín era aquel Sanedrín que juzgaron a Cristo y también juzgaron a Esteban. ¿Os acordáis? Lo rodearon para juzgarlo. Y dice la Biblia, que es un detalle que te doy para que te goces en esta tarde. Dice: y al fijar su rostro en él, vieron su rostro como el de un ángel. O sea, el condenado en aquel tiempo era puesto en medio del Sanedrín y las 70 personas se quedaban mirando su rostro. Porque en aquel tiempo el rostro reflejaba la culpabilidad o la inocencia del condenado. Y cuando se quedan mirando el Sanedrín, los 70 personas esperando que Esteban sea un condenado, por medio de su rostro se le queda mirando, y dice la Biblia, y su rostro era como el de un ángel. Y no pudieron condenarle. Pero yo una más fuerte. Ahora bien, para terminar ya, ahora sí que sí, no es la excusa del predicador que 5 minutos y al final nos alargamos. Estamos terminando ya. Sí. Sin palabras. Una respuesta. Sí, Señor. Es de buena expresión. Sí, Señor. No querían, pero en cambio la Biblia dice: y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron algo especial en su rostro que no pudieron condenarlo. O sea, no pudieron. De la misma manera que Pilatos se queda mirando a Jesús y dice: no tengo nada que condenar a este hombre. De la misma manera. El pueblo judío, existen 7 fiestas importantes. 7. El libro pone 2, pero en realidad son 7 fiestas importantes que se celebran en un año. Estas fiestas son la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y de los tabernáculos. Pero ellas eran las más importantes. Muy bien. La Pascua y el Pentecostés. Como es el último cachito, voy a preguntar ya. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? ¿Qué representaba? Menos el médico que tenemos entre nosotros, permito hablar a todos. ¿Qué representaba, José, la Pascua? La salida del pueblo de Egipto. ¿Nancy? Es la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, esta fiesta de la Pascua se establece como fiesta perpetua en sus generaciones.
Siempre una vez al año lo tienen que celebrar. Es mandamiento de Dios. Es la misma fiesta que Dios demanda al pueblo de Israel antes de su salida. ¿Y qué hace? Cogen a un cordero, lo sacrifican, untan los dinteles de las puertas, lo comen en familia. ¿Y qué estaba representando? El día de la liberación de Israel de la tierra de Egipto. Entonces esa fiesta es una fiesta perpetua para Israel porque es lo más importante. Es el día de que fueron nación independiente y fueron libertados del imperio de Egipto. Por eso Cristo para nosotros es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cordero sacrificado, aquel que nos libró de la muerte, no simplemente, no física, vamos a ver, sino mayormente espiritual, la muerte del pecado. ¿De acuerdo? Y luego estaba la segunda, por última, fiesta, que era... ¿Y qué es el Pentecostés? Celebraban la entrega de los mandamientos, la entrega de la ley a Moisés. Muy bien. Porque algunos preguntarán, ¿y qué es el Pentecostés? Y muchos responderán, cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. El Pentecostés, aunque se utiliza para referirse al día de la llenura, donde vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero hay que entender que se llama Pentecostés porque los discípulos estaban en ese día. O sea, ese día que vino sobre ellos la llenura es el día de la fiesta del Pentecostés. Y Pentecostés significa 50 días. ¿Y por qué 50 días? Porque el Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, se celebraba la Pascua y 50 días después se celebraba lo que conocemos como el Pentecostés. Y se celebra, evidentemente, como bien ha dicho mi hermana, el Pentecostés, o esa fiesta se celebraba el recibimiento de la ley de Jehová en el monte Sinaí, a Moisés. Un hecho histórico que siempre enmarcaba. Y ya como siempre leo el final, uno se queda sin palabras a ver la mano de Dios detrás de todos los sucesos del pueblo de Israel y cómo Dios preparó el escenario perfecto para su manifestación. Es glorioso ver y estudiar que en medio de una época donde había cientos de religiones que reclamaban lealtad a sus fieles y donde mucha gente adoptaba religiones del Oriente, de Egipto y de Asia Menor, y donde otros practicaban las religiones griegas del misterio y otros adoraban a la religión del Imperio Romano, vemos cómo el interés del hombre por buscar respuestas a sus preguntas se inclinaban a la religión y donde el hombre comenzaba a preguntarse sobre la existencia de un Dios universal y sobre qué hay detrás de la muerte, podemos ver que la filosofía no conseguía llenar esas lagunas y la gente no alcanzaba satisfacción con la simple razón de los pensadores, de modo que muchos vivían desesperados en un vacío espiritual, viviendo en corrupción y en inmoralidad. Pero en este momento oportuno, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a Jesucristo. Jesucristo apareció para iluminar la oscuridad de su ignorancia y para llenar el vacío que sus religiones, su filosofía y la razón les producía. Jesús se presentó como las tres cosas más importantes que buscaba el hombre: un camino fiel para caminar, una verdad que seguir y una vida eterna para alcanzar. Amén. Jesús les ofreció todo. Venido el cumplimiento del Dios envió a su Hijo. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna pregunta? Bueno, venga, una pregunta a alguien. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Ustedes saben que en mi Facebook, ¿vale? No sé si se habrá podido grabar.